Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas que me están escuchando hoy en esta tarde. Hoy pues vamos a dar un tema de la Iglesia Católica donde estamos anunciando a Jesucristo a través de este tema, ¿verdad? Ustedes tal vez han escuchado que dicen los hermanos separados o gente también de la Iglesia Católica, ¿no?, que no están cimentados en la fe. Y dicen ellos, ¿verdad? Cuando se habla de la confesión, ¿cómo va a ser? Que dicen, yo me voy a confesar ante un hombre, pero la Iglesia Católica lo hace, ¿verdad? Ahí, pues la Iglesia Católica lo hace bíblicamente, no lo hace sin Biblia, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos vamos a confesar, el sacerdote nos dice, pues yo te perdono en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? No en el nombre de Él, sino en el nombre del Señor. Por eso se habla de la confesión, ¿verdad? Cuando hablamos de la confesión también se habla del perdón de los pecados, ¿verdad? A través de la confesión. Entonces el Señor nos pide a nosotros a ir a confesar nuestros pecados, porque fíjense que en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 al 14, el Señor Jesucristo dice que a donde está Jesucristo pues llegan 10 leprosos y dice que ellos le piden a Jesús, ¿verdad?, que los sane de la enfermedad que están pasando, ¿verdad? Pero el Señor dice, Jesucristo dice que los manda y les dice que vayan y que se presenten ante el sacerdote. Entonces se van los 10 ante el sacerdote, pero dice que un solo retorna, ¿verdad?, a darle gracias a Jesucristo, ¿verdad?, por lo que había pasado, solo uno. Y Jesús le pregunta a ese uno, ¿y los otros 9 dónde están? Y y pues no llegan, ¿verdad? Solo llega uno y Jesús le dice a ese uno solo que llega, pues tu fe te ha salvado. Así es cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a confesarnos, ¿verdad? Nosotros a través de la confesión, nuestro Señor Jesucristo nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, tu fe te ha liberado, ¿verdad?, de los pecados que hemos tenido, ¿verdad? O tu fe te ha salvado, ¿verdad? En Hechos capítulo 19, versículo 18 dice, los que creían, se confesaban, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, pues vayamos a confesar nuestro pecado, porque justo es Dios, dice, para perdonarnos nuestros errores que hemos cometido. Jesucristo también a través de los apóstoles en Efesios capítulo 4 versículo 5 dice que hay un solo bautismo, una sola fe y un solo Dios en quien nosotros creemos, ¿verdad? En un solo Dios y también una sola fe, como un solo es el bautismo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si tenemos fe en el Señor, vayamos y confesemos nuestros pecados, ¿verdad? No seamos de aquella gente incrédula que dice, yo no me confieso ante un hombre. Entonces recordemos que cuando nosotros estamos diciendo esas palabras, no estamos en comunión con Cristo, ¿verdad? Sino que estamos en comunión con el mal, ¿verdad? Entonces, esas palabras dice que son antisonantes, ¿verdad? Y dice que el mal también hace milagros prodigiosos como los que hace Jesucristo, ¿verdad? Esas palabras pues vienen del mal, ¿verdad? Ya en el libro de la sabiduría, en capítulo 2, versículo 12, también nos habla, dice que estaban profetizando que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Él era el que venía para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no vamos a la confesión, ¿verdad?, para que el Señor nos perdone nuestros pecados, pues nosotros parecemos los judíos, ¿verdad? Judíos o fariseos, porque los judíos y los fariseos pues no hacían eso, ¿verdad? Entonces nosotros como cristiano católico, porque recordemos que la palabra cristiano viene de la Iglesia Católica, ¿verdad? Muchos hermanos pues de otras iglesias se han robado ese nombre, pero el verdadero cristiano católico somos nosotros, ¿verdad? Entonces fíjense que en el año 382 la Iglesia Católica dice que los hermanos separados dice que le agregó, que nosotros como Iglesia Católica le agregamos otros libros a la Iglesia Católica, pero no fuimos nosotros, ¿verdad? En realidad es la misma Iglesia Católica la que escribió la Biblia y así mismo pues no le agregó nada, sino que ya la Biblia se formó con esos libros en el año 382, ¿verdad? En el año 1520 a 1525, pues recordemos que Martín Lutero era un sacerdote católico, ¿verdad? Y él pues
se deformó él mismo, ¿verdad? Porque él no hizo, la Iglesia Católica le prohibía algunas cosas que él estaba haciendo y él pues dijo, yo no, ya no sigo en esta iglesia, hizo su religión y empezó él también a lo de la Biblia, ¿verdad? Entonces le quitaron 7 libros, entonces como nosotros como Iglesia Católica tenemos la Biblia completa, ¿verdad? La Biblia que tiene 73 libros, ¿verdad? Entonces los hermanos separados andan engañados, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3 dice que los protestantes andan engañados, ¿verdad? Entonces ellos andan con la Biblia, que dicen que la Biblia de ellos es completa, pero como ellos no han estudiado, ¿verdad? A fondo lo de la Iglesia Católica, por eso ellos no saben. Y ellos incluso dicen que su iglesia evangélica escribió la Biblia, pero al contrario, fue la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces dice que para existir la Biblia tuvo que antes haber existido la iglesia, ¿verdad? Y si no, pues ¿quién iba a escribir la Biblia si no fue la iglesia? Y la Iglesia Católica es la más antigua del mundo. Entonces, amado hermano, yo te animo a confesarte, ¿verdad? Pierde la vergüenza, ponte en oración y sigue a Cristo Jesús a través de la confesión. Confiésate si quieres ser libre para Cristo Jesús en el reino de los cielos. Bien, buena tarde, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones.